Muy buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Y hoy tenemos un programa muy interesante, muy movido, con invitados muy importantes, y les pido que se queden ahí y los escuchen y los vean. Va a estar con nosotros María Seoane, que acaba de estrenar su película Eva de la Argentina y de publicar este excelente libro El Enigma Perrota, la historia de Rafael Perrota, por ahí no muy conocida, desaparecido durante la dictadura militar, un personaje perteneciente al establishment político y económico de la Argentina, que además fue informante del ERP. Nos visita también el artista plástico, excelente artista plástico Juan Dofo, que está exponiendo en este momento en el Centro Recoleta, y vamos a hablar de la obra Los Kaplan, excelente obra de Eva Alac, que está en este momento en el Teatro en Globo, en Buenos Aires, donde trata muy poéticamente, pienso, la historia de la inmigración judía en la colonia de Moisésville. Empezamos rapidito presentando a nuestra primera invitada. María Seoane nació en Buenos Aires en 1948. Es autora, entre otros títulos, de Todo o Nada y El Burgués Maldito. Actualmente es directora de Radio Nacional y del Centro Cultural Caras y Caretas. Dirigió el film Eva de la Argentina y acaba de publicar su último libro, El Enigma Perrota. Bueno, días movidos para María Seoane, porque se estrenó la película Eva de la Argentina, sale El Enigma Perrota, todo junto se dio. Sí, la verdad que sí, se dio todo junto, las elecciones en la Argentina, días movidos para María días Seoane. movidos. Bueno, pero este libro tiene muchos años de trabajo atrás, lo mismo la película, ¿no? A veces coincide la aparición de las cosas, pero bueno, hay, qué sé yo. Digamos, la película tiene 5 años y este libro debe tener 4, o sea, coincidió, estos dos proyectos solo los empecé a desarrollar cuando estaba todavía en el diario Clarín trabajando, en Caras y Caretas, y después, hace 2 años y medio, empecé en la radio pública. Y nada, y tuve que postergar un poco la terminación de ambos, sobre todo el libro de Perrota, ¿no? Del Enigma Perrota, hasta que pude terminarlo, y coincidió que fue todo junto. Salió todo junto. Vamos a hablar un poco de la película, pero yo quiero empezar por el libro, porque todos sabemos quién es Eva, pero casi nadie sabe quién es Perrota. No. Entonces yo empezaría por contar, María, que cuentes un poco quién fue Perrota. El Enigma Perrota. El Enigma Perrota. Es un enigma por varias razones, pero Rafael Andrés Cacho Perrota Pereira, como se llamaba, en realidad fue el heredero del fundador de El Cronista Comercial, que se fundó a fines del siglo XIX. Era un diario por suscripción, Era un diario por de información comercial. De información financiera, económica, comercial. Y bueno, hacia el año 60, 60 y pico, Rafael, su hijo, se hace cargo del diario. Y Rafael era un hombre que entonces se integraba a una familia rica de la élite porteña, muy relacionado con círculos de poder, era amigo de Martínez Dios, de embajadores, de militares. Sí, pero antes de Martínez Dios, el libro va contando toda la historia de Perrota, y estuvo cerca de todos los gobiernos prácticamente, con contactos en todos los gobiernos. Sí, porque él fue esencialmente un hombre formado en el Champagnat, militante de la Pax romana, muy católico, miembro de la Acción Católica, y tenía una marca muy fuerte en el humanismo católico, que eso sirvió de base para varias cosas. Una es que desde el punto de vista personal fuera un hombre bastante sensible con respecto a las cuestiones de todo, nada del humano me es ajeno, digamos, ¿no? Y después otra de las cuestiones es que él se sintió atraído más por el liberalismo político. Por ejemplo, él estuvo convocado para participar en el golpe contra Perón en el 55, era antiperonista, después apoyó al gobierno de Onganía, realmente estuvo muy entrelazado con la dictadura de Onganía, ¿no? Del general Onganía en el año 66. Pero después sobreviene todo un proceso político en Argentina, y tal vez por su humanismo católico, tal vez por su juventud, porque le interesaba muchísimo pegarse a todo lo joven, a todo lo nuevo, a todo lo... Se vinculó a los sectores revolucionarios, ¿no? Claro, eso es parte del enigma, ver por qué un hombre que pertenece al establishment, digamos, económico y político, termina apoyando
Sí, apoyando a los grupos armados. A los grupos armados y además, bueno, como dice en el libro, es informante también, ¿no? Termina siendo informante, en realidad, de varios grupos, ¿no? Pero uno que llamaba PROA, donde estaba Ikonikov y María Bedoyan, por ejemplo, desaparecidos. Otro, bueno, pero esencialmente él tenía vinculación con la izquierda chilena y después se deriva en una vinculación con el Ejército Revolucionario del Pueblo, digamos, con el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que era la guerrilla guevarista en Argentina. Vos trabajaste, tenés el libro sobre Santucho, Todo o Nada, o sea que conocés muy bien toda esta etapa y está un poco relacionado. Está relacionado y bueno. Vamos a decir que Perrota está desaparecido, fue secuestrado. Y una cosa que está marcada en el libro, además está trabajado como un policial, ¿no? Porque constantemente hay un contrapunto entre el secuestro y contando paralelamente la historia de Perrota. Y digo, este es el otro enigma. ¿Qué pasó con Perrota? Pidieron rescate por Perrota. Hay dos cuestiones. Él desaparece en junio del 77, ¿no? En realidad hay muchas claves ahí en el libro, que es porque un hombre como él finalmente no se quedó en el exterior, porque salió en diciembre del 75 y él regresa, cuando todos le aconsejaban que no. Pero vos marcás en el libro, y eso es interesante también, que él sentía una especie de impunidad, porque él siempre mantiene su relación con Martínez de Oz y con mucha gente de la dictadura. En realidad una reunión, avanzado el golpe de Estado del 76, la dictadura tan sangrienta del 76, él llega a hacer una reunión en su casa entre Martínez de Oz, Macera, algunos diplomáticos, embajadores y un amigo que presenta como un amigo que era en realidad un miembro de la inteligencia guerrillera. O sea, él siente que debe y sentía esa impunidad que vos decís, ¿no? Como que no le iban a tocar, que no le iban a tocar, ¿no? Y no logra comprender la gravedad de esa situación y no se protege, ¿no? Pero ese no aceptarlo tiene otra lectura también que creo que se va a encontrar en el libro, porque me parece que en realidad él era un hombre construido para las relaciones públicas y el lobby como un gran empresario periodístico, porque él revolucionó el cronista comercial, lo hizo moderno, lo sacó en la calle, etcétera. Pero además no llegó a tener el talento de Timer. No llegó a hacer la opinión el diario Cronista, pero mucha gente es tomada por el Cronista, gente que se queda sin trabajo o es perseguida, muchos militantes, y además después los ayuda a salir del país en muchos casos. Así es, él daba todo, era un hombre de una gran generosidad, cuentan todos los colegas que tuvieron, que me dieron su testimonio para el libro. Él tenía una gran generosidad. Por ejemplo, Ricardo Kirchbaum, que era... Trabajó en el diario, el director de Clarín. Hoy es el editor jefe del diario Clarín. Él me cuenta que estando en Tucumán fue amenazado y que a raíz de eso Perrota en el año 73, 74, lo manda a venir, lo hospeda en su casa y lo protege, y finalmente ingresa a trabajar al cronista comercial. En una entrevista que yo le hice hace muchos años a Osvaldo Soriano me contaba que él sale del país con una carta, porque él trabajaba en el cronista comercial como tantos, como Tito Cosa, etcétera, que él sale del país con una carta con membrete del diario El Cronista diciendo que va a cubrir la pelea Monzón-Benvenuti. Así es. Sí. Así es. O sea que así es. Dio esa protección y muchas otras. Y hablaba con las embajadas, él llegó a llevar gente al aeropuerto en su baúl y hablaba con y entonces él sentía que cualquier problema que le pasaba, hablo con mi amigo Martínez de Oz, hablo con mi amigo Macera, yo lo arreglo. Y se lo terminan llevando a él. Y se lo terminan secuestrando y en el secuestro pasan dos cosas. Una, que mientras lo tenían secuestrado el batallón 601 de inteligencia, torturándolo y sacando la información, lateralmente dentro de esas patotas del Estado terrorista había grupos que se dedicaban a enriquecerse y secuestros extorsivos.
y entonces se produce un secuestro también extorsivo sobre la familia, y eso me da la posibilidad de contar el relato, como vos bien dijiste, Cristina, como un relato, como un thriller, porque mientras va ocurriendo el secuestro extorsivo vamos conociendo por qué este hombre, cuál fue el destino de este hombre, ¿no? Sí, pero además representa muchísimas situaciones de la Argentina, Perrota, pienso, trasciende la figura de Perrota, está contado el país acá. Sí, está contado el país, es cierto, me parece que además es el primer caso en serio de la clase dominante, hay otros casos, pero él era una figura rutilante, ¿no? Era el diario, era el jefe de un diario que además les daba información a los ricos, y él intentó transformarlo en un periódico progresista, claro, con un sinsentido, pero hospedó a varios de los mejores periodistas argentinos, que, ¿no?, trabajaron allá. Que trabajaron ahí, Roberto Guareschi, Tito Amadeo, Tito Cosa, Norberto Colominas, Osvaldo Soriano. Había una lista enorme de periodistas de mucho nivel, ¿no? Ahora, otra cosa interesante que está contada en el libro es cómo este caso llega a vos, que esto fue hace bastantes años, cuando trabajabas en el diario Clarín. Claro. Sí, en el año 97 me llama Ricardo Kirchmann, yo era, tenía la jefatura de la segunda sección, que luego fue el suplemento Zona. Me llama Ricardo Kirchmann y me dice que bueno, que hay unos papeles que parece que provienen del 601, del batallón de inteligencia, donde está el interrogatorio a Rafael Perrota. Esos papeles que siempre se dice que no existen, que no hay archivos. Siempre se decían que no había, sobre todo se habían destruido. Cristina, que estábamos en plena vigencia de las leyes de impunidad, ¿no? Claro, 97. De vida y indultos. Sí, ¿no? Claro. Era Menem, digamos. Y entonces iba a salir un programa, se iba a reconstruir en el programa Fenómeno, conducido por Mauro Viale en el Canal América, se iba a reconstruir el interrogatorio a Perrota, etcétera. El productor de ese programa era nuestro colega Fabián Domán, que hoy está en C5N, en los noticieros, y la verdad que entonces él planteó que necesitaba decodificar, porque los interrogatorios estaban muy mal escritos, con una máquina de escribir. No, eso se transcribe en el libro, están los interrogatorios en la última parte. Y la verdad que no se entendía, porque preguntaban por cierta gente, etcétera. Como yo había trabajado del todo nada, Fabián Domán y la gente de la producción ahí de Mauro Viale pensaban que yo era la persona indicada para poder decodificar estos papeles, estos interrogatorios. Entonces, que recuerdo que hizo, Clarín que hizo, me acuerdo, Ricardo Kirchmann y Roberto Guareschi, que era en ese momento editor general, dijeron, bueno, está bien, nosotros publicamos esto, pero nosotros vamos a reservarnos la posibilidad de criticar el programa de Mauro Viale si es amarillista, y como ocurrió. Y entonces, bueno, finalmente el diario me encargó la investigación, hicimos una producción, fue la tapa del diario Clarín, y ahí comenzó a plantearse que Perrota había sido interrogado por ser informante del ERP, y que él lo admite en el interrogatorio, pero bueno, es un interrogatorio tremendo, que cuando se lee uno siente una gran pena por ese hombre en manos de estos criminales, ¿no? Sí, y sin duda es un enigma el personaje de Perrota, pero además está relacionado este libro con tus libros sobre Helbar, por ejemplo, con el libro sobre Santucho, Todo o Nada. Claro, sí, aparecen y desaparecen, claro, es una saga, digo, aparecen y desaparecen estos personajes, ¿no? Sí, es como una saga, y creo que en principio el enigma Perrota, como fue el caso sobre todo de Santucho, pero sobre todo Perrota, nos sirve para comprender tal vez, Cristina, que ese proceso que Argentina vivió en la reconversión del capitalismo en los años 60-70, que produjo tantos enfrentamientos, pero atravesados además por la violencia política, porque el sistema institucional argentino estuvo cruzado por golpes de Estado y reacciones violentas contra esos golpes de Estado. Y nos sirve para comprender cómo fue
cómo fue capilar, ¿no? El involucramiento de toda la sociedad argentina en ese proceso. Claro. Porque si no, no se entendería el después, ¿no es cierto? Totalmente. No se entendería el nunca más, no se entendería la decisión de vivir en democracia de una manera obstinada para los argentinos, que creo que es una de las grandes virtudes, y eso no es un enigma, eso tiene que ver con estos enigmas. ¿Tuviste testimonios también de la familia de Perrota? Sí, por supuesto, y además yo trabajé con un investigador que trabaja conmigo siempre, Ariel Jalad, que es un periodista joven, un gran periodista, y bueno, nos facilitaron la correspondencia de Perrota con parte de la élite argentina, ¿no? Sí. Él era amigo de John Lodge, que era el embajador norteamericano, y de varios embajadores, y era amigo, sí, jugaba al golf con Martínez Dioff. Ahora, qué notable, ¿no? Que alguien, estar parado en los dos lugares y ir de uno al otro constantemente, sí. Como psicología también, qué personaje. Sí, era como la Orquesta Roja, ¿no? con Leonard Tepper, ¿no? Sí. El personaje. Y sí, él tenía una especie de orquesta roja en sí mismo, ¿no? Y su condición de periodista le hacía pensar que además, y de su ligación con los sectores, él era socio del Jockey Club, tenía la orden de comendador de Italia, era muy amigo de Carlos Mujica, del padre Carlos Mujica, y era muy amigo también de Jorge Mejía, ¿no? Del director de la revista Criterio, que fue uno de los viejos compañeros de él que más sensiblemente aceptó, estando en el Vaticano ahora para este libro, mandarnos una reflexión. Pero todos los demás amigos de parrandas, del Jockey Club y de los sectores más altos, se negaron a dar un testimonio sobre él. Porque no es que estén en peligro, ellos no estaban en peligro, ahora no estaban en peligro. Bueno, pero todo esto destapa muchas cosas. Claro. Creo que lo consideran un traidor a su clase, y la verdad que alguien tenía que contar esta historia, ¿no? Era una historia que faltaba, era una historia que no se había contado. No se había contado, y creo que fue además bastante borrada de los registros públicos. ¿Y a qué lo atribuís? Porque uno diría, bueno, secuestraron a Perrota, también secuestraron a Timerman. Timerman tuvo un enorme apoyo internacional y así es como logró salir, y sin embargo eso no pasó, ¿no?, con Perrota. No pasó con Perrota, y no tengo muchas explicaciones. Creo que la familia tal vez no pudo hacer más de lo que hizo, no llegó a entender tampoco demasiado profundamente los cambios de Perrota. Seguramente. Y hizo lo que pudo en el marco de esa situación tan tremenda. No, y además el horror, imagínate vos que te están extorsionando, pidiendo dinero, parece que es un secuestro extorsivo, pero no es. La angustia que tienen que haber pasado. Y el Cronista Comercial, que es un periódico vinculado a los negocios, a los sectores más pudientes de la Argentina, era como una carta de presentación muy compleja, ¿no? Decir que su director, el hombre que más cambios introdujo en verdad en el periódico, era, en realidad, se sentía parte de la revolución social en Argentina, ¿no? Y es una contradicción. Además fue un momento muy difícil económicamente para el diario. No, claro, porque se tuvo que vender, ¿sabes? Se tuvo que vender. Santucho fue uno de los candidatos a comprarlo. Macera también. Y también Macera, por eso digo, fue ofrecido a Santucho y a Macera, ¿no? Sí, era un personaje, Cacho Perrota, ¿verdad? Como todo el mundo le decía. Muy complejo. Un personaje muy complejo, y creo que en esa forma, yo supongo que él no aceptó quedarse en México, como le decían, en el exilio, en diciembre del 76, porque él vuelve y desaparece entonces en junio del 77. Exacto. No aceptó quedarse porque creo que para él el exilio era la muerte, era como desaparecer. No, y por esa idea también pienso de que a él no le iba a pasar nada. Claro, las dos cosas se conjugaban. Sí. Y además en el exterior era anónimo, y todo su poder radicaba en que acá no era anónimo. No, claro que no. Que era una figura, era poderoso. Sí. Y entonces esa mezcla, ¿no? Y
bueno, él pensó que el exilio podía ser una forma, una muerte, pero claro, no era la única forma de morir, ¿no? Claramente, como quedó demostrado. Él está desaparecido, pero acá se dice en un momento que lo matan de 2 tiros finalmente, ¿no? Sí, igual ahora hay una causa judicial que se reabrió, Ajá. Que la tiene el juez Ollarvide, que es parte del caso. Hay un caso que se llama Caso Redondo ahí. Ajá. Sí, eso está contado en el libro. Son tres secuestros, más o menos en la misma época, ¿no? Que es el caso de Casariego del Bel, que era el hombre del Ministerio de Economía de la Unidad Financiera, que es un hombre que vinculado también a la guerrilla guevarista, pero vinculado también a la izquierda, que descubre que Martínez Dios van a vender la Ítalo y descubre que van a lanzar la compra de la Ítalo por parte del Estado argentino para que los accionistas, entre los cuales estaban Martínez Dios y los Alemán, tuvieran un incremento de las acciones en Suiza y vendieran en ese momento a fortunas lo que iba a ser regalado desde acá, ¿no? Y el tercer personaje es alguien muy vinculado a Perón. Exactamente, era el gallego Soto, que había estado muy vinculado a Perón, ¿no? Bueno, los tres desaparecen en ese mismo momento. Sí. Me están haciendo señas, pero quiero hablar un poquito de Eva de la Argentina, la película. Y bueno, vos sacás todo junto, hay que hablar con los Es cierto. Digo, un dibujo animado, ¿no? Sí, es un dibujo animado sobre Eva y sobre Perón. No tenemos mucho tiempo, pero vos viste la película. ¿Cómo no? Claro que la vi, y pienso que es una película que marca un nuevo camino, porque es muy impactante ver un dibujo animado excelentemente hecho, donde los personajes son personajes de la historia argentina y reciente, relativamente reciente. Sí, la opción fue hacer la primera película de animación sobre la historia política argentina, claro. Con todos los recursos modernos, con algunas pinceladas de documental, muy pocas. Ensamblados en el dibujo animado. Ensamblados en el dibujo animado, el dibujo es el que manda, digamos. Hubo otra película que llamó El Apóstol, que se hizo en 1917. No la conozco. Que no me acuerdo, nunca me acuerdo. 1917 sobre Irigoyen. Mira. Pero se hizo con muñequitos. Bueno, está perdida técnica. Claro, pero está perdida esa película. Pero bueno, eso fue el siglo XX. En el siglo XXI, de cualquier manera, es la primera película en 100 años sobre la historia política argentina en código de animación. Es una película, yo empecé a pensar hace 5 años porque quería contar la historia de Eva Perón, y la verdad que yo pensaba, una cosa es contar la historia de Eva y otra cosa es contar la historia de Eva y el mito de Eva. Y para eso tomás a Rodolfo Walsh. Claro, para eso creo un personaje que es el relator, que es el relator de la historia, que Rodolfo nunca contó la historia de Eva Perón. Es un cuento maravilloso de el cuento de esa mujer. El cuento de esa mujer, vos sabés, pero nunca está contó. Tomado como un personaje de ficción. Exactamente, claro. Que es un periodista amenazado por la dictadura, que va recordando la historia de Eva Perón, pero es Rodolfo Walsh dibujado por Solano López. Además eso, los dibujos de Solano López. Claro, y cuenta la narración, y a medida que él cuenta su vida, y también el camino de él como el camino del héroe, y la relación de esa generación con el peronismo, digamos, a través de la figura de Eva. Es algo que yo quería hacer y que yo creo que, bueno, la película va a ser un camino largo, y sobre todo va a ser muy vista por los jóvenes, ¿no? Ojalá que sí, así que tenemos libro y tenemos película. Acuérdese de las películas, siempre se habla más de las películas que de los libros, por eso yo elegí acá en el programa hablar más del libro, ¿no es cierto? Porque las películas siempre tienen más prensa. Acuérdese, El Enigma Perrota de María Soane, interesantísimo libro, excelentemente hecho, y además toca un personaje que la mayoría de la gente no lo conoce, pienso, y es una oportunidad de entrar en la historia argentina con tanta complejidad, desde un personaje además también muy complejo, Felicitaciones, bueno, María. Gracias. Y suerte. Lo que queda de mí. Lo que queda de ti. Bueno, época de mucho trabajo y a veces las cosas se dan así se dan todas juntas. Muchas gracias, Cris. Bueno, nos vamos al corte, señores. No se vayan que ya volvemos.